Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy expondremos los resultados del último laboratorio correspondiente a cinética enzimática. Introducción. Las enzimas son consideradas como potentes catalizadores biológicos, puestos que aceleran la velocidad de las reacciones a través de la disminución del estado de activación de la reacción, teniendo en cuenta que estos catalizadores no van a modificar los equilibrios de la reacción. El centro activo corresponde a la región de la enzima mediante la cual se une el sustrato o un cofactor, que contiene los residuos o los grupos catalíticos que van a participar de la producción y en la ruptura de los enlaces. La mayoría de las enzimas conocidas corresponden a proteínas, que tienen un tamaño que varía desde los 100 hasta los 2500 aminoácidos. Por otro lado, en las células es posible encontrar una gran diversidad de enzimas y es por ello que podemos clasificar a estos catalizadores según la reacción que catalizan. Para el caso de la beta-galactosidasa, esta es una exoglicosidasa que cataliza la hidrólisis de beta-galactósidos como el caso de la lactosa. La velocidad de reacción de una enzima podría verse afectada no solo por las concentraciones de esta o del sustrato presente, sino que también por otros factores como la temperatura, el pH o si tenemos presentes inhibidores dentro del sistema. Estas reacciones alcanzan una velocidad máxima a un valor específico de temperatura, el cual denominamos la temperatura óptima. Luego comienza a producirse la desnaturalización de la enzima y de la misma forma los cambios de pH también tendrían un efecto directo en los valores de la velocidad máxima y en la constante de Michaelis. Siguiente. Para los objetivos, el objetivo general sería estudiar el efecto de distintos parámetros en la velocidad de reacción de la beta-galactosidasa. Esto sería mediante la utilización de un simulador virtual de la actividad enzimática de la lactasa, para luego, una vez obtenidos los datos, determinar los parámetros cinéticos y las condiciones óptimas de esta reacción. El primer paso es la determinación de la temperatura óptima. Utilizando un simulador, se mide la formación de glucosa a distintas temperaturas. Para esto se mantiene la concentración de lactosa constante y un pH de 6,5. Posteriormente se generan distintos gráficos de concentración de glucosa en función del tiempo para cada temperatura, para así obtener la velocidad inicial de cada una. Cambio. Una vez obtenidas las distintas velocidades iniciales, estas se grafican en función de la temperatura para así entregarnos la temperatura óptima, que en este caso será de 40 grados Celsius. Cambio, por favor. Posteriormente, para la determinación del pH óptimo, los parámetros que se mantienen constantes son la concentración y la temperatura a 30 grados Celsius, y se modifican los valores de pH. Luego, al igual que para el caso de la temperatura, se generan distintas gráficas de concentración de glucosa en función del tiempo, pero esta vez a distintos pHs, donde nuevamente la pendiente de la ecuación de la recta entregada por los distintos gráficos serán las velocidades iniciales. Cambio. Finalmente, estas velocidades iniciales se grafican en función del pH, donde se obtiene el pH óptimo, el cual será en este caso de 8. Posteriormente, se evalúan los parámetros cinéticos de la enzima, donde este pH óptimo y esta temperatura óptima se utilizan en el simulador y se mantienen constantes, y ahora lo que se varía es la concentración de sustrato, que en este caso es de la lactosa. Eso nos va a dar distintos gráficos pequeños, o sea, distintos datos los cuales se van a graficar, y las pendientes de cada gráfico van a corresponder a las velocidades iniciales. Posteriormente a eso, se hace un gráfico de velocidad inicial en base a la concentración de sustrato, el cual correspondería a la gráfica de Michaelis-Mendel, y por último, eso se linealiza mediante el método de los inversos y se puede llegar a calcular los parámetros cinéticos, que es la Vmax y la Km. Dentro de los resultados, el primer gráfico que obtuvimos es de la velocidad inicial por la concentración de sustrato, y luego al linealizar la gráfica mediante el método de los inversos, nos dio esta siguiente gráfica, la cual nos dio esta ecuación de la recta con la que podremos calcular los parámetros cinéticos. ¿Cómo lo calculamos? Esta recta corresponde al diagrama de Linear Burke, que es el método de los inversos,
y donde el intersecto corresponde a 1 partido en Bmax y la pendiente corresponde a la km partido por Bmax. Desarrollamos esas ecuaciones donde reemplazamos y llegamos a que el valor de Bmax corresponde a 400 micromolar por minuto y el valor de km corresponde a 29,52 milimolar. Uno de los métodos más antiguos para poder estudiar la actividad enzimática consiste en la determinación de la velocidad de la reacción que cataliza y el cómo ésta cambia en respuesta a variaciones en los parámetros experimentales como el pH, la temperatura o la concentración de sustrato. Este último es muy importante, pues la cantidad de sustrato cambia durante el transcurso de la reacción a medida que éste se convierte en producto. El efecto de esta variación puede ser analizada a través de la velocidad inicial de reacción. A bajas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial aumenta de forma lineal junto con el incremento de la concentración de sustrato. Sin embargo, a medida que aumentan las concentraciones de sustrato, la velocidad inicial aumenta cada vez menos en respuesta a los aumentos de la concentración de sustrato. Finalmente, alcanza una velocidad constante donde se dan incrementos muy pequeños de velocidad inicial a medida que aumenta la concentración de sustrato. Es en este punto donde se obtiene la velocidad máxima. Siguiente, por favor. Como conclusiones, a partir del estudio de la velocidad de reacción y de cómo ésta cambia al variar los parámetros experimentales, logramos determinar que la lactasa cumple con una cinética enzimática de tipo Michaelis-Menten, pues a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial aumentaba de forma lineal, y a medida que la concentración del sustrato aumenta, los incrementos en la velocidad se hacían menores, hasta que a cierta concentración de lactosa la velocidad inicial no presentaba un aumento, lo que es un indicio de que se había alcanzado finalmente la velocidad máxima. Por otro lado, se lograron obtener los parámetros óptimos donde la beta-galactosidasa logra catalizar la reacción a su actividad máxima. Estos valores fueron de 40 grados Celsius y pH 8. Estos valores se acercan bastante a los encontrados en distintas plataformas que indican una temperatura óptima de 37 grados Celsius y un pH que puede variar entre los valores de 6 a 8. Las variaciones presentes en este procedimiento podrían estar relacionadas a errores experimentales, donde a pesar de haber utilizado un simulador, los resultados obtenidos tienen cierto grado de aleatoriedad, que podemos asociar a los errores experimentales al momento de realizar algún procedimiento. Muchas gracias.